Bueno, empezamos esta tutoría para repasar la segunda evaluación de lengua para este nivel 2, ¿vale? Nos vamos a centrar sobre todo en el análisis oracional, pero vamos a ver primero que en el tema 1 hablamos de las lenguas de España, tenemos que saber lo que significa bilingüismo, ¿vale? Diglosia, también las lenguas que componen pues el panorama lingüístico español, y el punto 1.4, situación actual del español en el mundo, también es importante porque normalmente hay algún texto, alguna reflexión, algo se nos pide que hagamos y que expresemos un poco nuestra percepción y lo que sabemos precisamente de eso, de la situación actual del español en el mundo, ¿vale? O sea que es interesante que lo leáis también. El segundo bloque vendría iniciado por el tema 1, que es fonética y ortografía, y bueno, pues tendremos que saber las normas ortográficas y las normas de puntuación y acentuación, porque esto significa puntos en el examen. Si no ponemos una tilde o cometemos alguna falta, todo eso va a bajar nuestra nota. Y si hay un número muy grande o muy alto de tildes que no se han puesto o de faltas ortográficas que se han cometido, evidentemente esto pondrá en peligro el aprobado. Aunque los contenidos estén bien, si resulta que la expresión no es correcta y tiene múltiples faltas de ortografía, no se puede aprobar, ¿vale? O sea que cuidado con esto. Entonces, digamos que directamente nos vamos, después de ese tema 1, al tema 2 de gramática, repasando, como os digo, la ortografía, ¿vale? En el tema de gramática, bueno, pues ya sabéis que habéis tenido que estudiar durante el curso lo que significa que una palabra sea un nombre, un adjetivo, un pronombre, artículo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección, ¿vale? Todo esto constituye simplemente, pues eso, un repaso de lo que ya vimos en nivel 1, si es que estuvisteis con nosotros, y si no, pues para los que os ha pillado un poco de nuevas, el tema del análisis oracional tendréis que repasarlo muy bien, porque saber gramáticamente o gramaticalmente qué tipo de palabra es la que tenemos delante nos va a ayudar mucho a la hora de hacer el examen y al hacer el análisis oracional. Porque no podemos saber que una palabra es el núcleo del sujeto si no sabemos que es un nombre, por ejemplo, o un pronombre. Así que esto hay que mirárselo muy bien. Ya no es cuestión tanto de hacer ejercicios, sino de leerlo, mirar los ejemplos, repasarlo, en fin, de echarle tiempo, ¿vale? Entonces, en el tema 3 os hacemos un repaso de la oración simple, de la estructura y demás, y en el tema 4 entramos en la oración compuesta. Bueno, antes de abordar esta cuestión de la oración, quiero que vayamos al tema 5, conocimiento de la lengua, donde hablamos un poco del léxico, de los lexemas, los morfemas, las familias léxicas, lo que es la denotación y la connotación. Este tema en sí, pues no va a aparecer como pregunta de examen, pero sí que nos puede ayudar a la hora de contar las sílabas en un poema, o a la hora de hablar o de ver cómo el vocabulario de un poema denota o connota, como decimos aquí, un significado u otro. Hay que leerlo, ¿vale? Hay que leerlo porque así nos va a dar un poquito de vocabulario a la hora de poder expresarnos. Entonces lo leemos, pero nos centramos, como os digo, en la oración, que es lo que más nos cuesta y lo que más puntúa dentro de esta evaluación. La oración simple es la que está formada por un solo verbo, ¿vale? Por lo tanto, cuando veamos que hay un solo verbo, diremos que esta oración es simple. Si hay más de uno, será compuesta. El sintagma será la unidad inferior a la oración y es una palabra o palabras que realizan una función determinada dentro de la oración. Por ejemplo, el sintagma nominal podrá ser sujeto en la oración, por ejemplo, ¿vale? Todo sintagma tendrá un núcleo, que será normalmente el que dé nombre al sintagma. Si tenemos el ejemplo, la casa es azul, la casa será un sintagma nominal cuyo núcleo es casa y por eso se llama sintagma nominal, ¿vale? La oración, por lo tanto, es una unidad lingüística con sentido completo, formada por sintagma nominal y verbal. Aparte de estos dos, aparecen otros sintagmas como el nominal, el adjetival, adverbial, preposicional, que vamos a ir viendo a continuación y que, bueno, pues igual tendrán como palabra núcleo en la que da nombre al sintagma. Entonces, el sintagma nominal será el núcleo, un nombre o un pronombre, ¿vale? O equivalente. Normalmente en el examen os vais a encontrar un nombre o un pronombre. ¿Qué funciones podrá realizar el sintagma nominal? Pues de sujeto, de atributo, de vocativo.
complemento directo o sintagma preposicional, ¿vale? También con sus funciones respectivas. Este es muy fácil de identificar, ¿vale? Ahora vamos con el sintagma verbal. También fácil porque hay un verbo que es el núcleo y por tanto sabemos cuál es. No os va a caer en el examen una oración con perífrasis, como vemos aquí, con lo cual eso simplemente vamos a leerlo, pero no vamos a tener que estudiarlo. Cuando veamos el tipo de verbo que tenemos delante, podremos decir si la oración es de carácter, el predicado es de carácter nominal o de carácter verbal. Cuando es nominal siempre hablamos de un verbo copulativo y si es verbal, pues va a ser un verbo no copulativo, ¿vale? Normalmente el verbo estar aparece y funciona como verbo copulativo, pero hay ocasiones en las que no. Si decimos el coche está en el garaje, ese está será o tendrá carácter verbal, no carácter copulativo. En el examen no suele caer este tipo de oraciones, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? El sintagma adjetivo será el siguiente tipo de sintagma, cuyo núcleo es un adjetivo o una locución. Y las funciones pues serán de complemento del nombre, de atributo o de complemento predicativo, ¿vale? Expresando una cualidad del sujeto. En el sintagma adverbial tendremos un núcleo que será el adverbio o una locución adverbial y las funciones pues serán las que estamos viendo como en el caso anterior prácticamente. Será de complemento de adjetivo, complemento de otro adverbio o complemento circunstancial. Bueno, todo esto lo tenéis en el tema y lo bueno es ir viéndolo con ejemplos tal y como lo tenéis vosotros enunciado, ¿vale? Yo simplemente hago un repaso general. Para identificar el siguiente sintagma, que es el preposicional, siempre sabremos que va precedido por una preposición, ¿vale? Después irá un adverbio, un adjetivo o un nombre y por eso será sintagmas nominales, adverbiales o adjetivales, ¿vale? Bueno, las funciones que tendrá, pues como hemos estado viendo, las que tienen el resto de complementos. Entonces, para analizar bien nuestra oración, lo primero que tenemos que hacer es localizar el sujeto y el predicado. Cada vez que marquemos algo en la oración y esté bien marcado, sumará puntos. Todo eso que no marquemos no sumará nada, con lo cual, en algunas ocasiones, corrigiendo, me encuentro con una oración que simplemente me ponéis el verbo y el sujeto. Eso no puntúa. No puntúa absolutamente nada, porque lo primero que hay que marcar es sujeto y predicado, y luego núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Incluso cuando está omitido, cuando está, digamos, elíptico, hay que marcarlo, el sujeto, ¿vale? Hay que decir que esta oración tiene el sujeto omitido para que puntúe. Si no lo marcamos, pues lo que os digo, no puntuará. El predicado, bueno, pues si marcamos que es nominal o que es verbal, mejor que mejor, puntuaremos aún más, ¿vale? Bien, los complementos. Tanto el nombre como el verbo pueden ir acompañados de complementos. Vamos, pueden ir, no, irán acompañados de complementos. Con lo cual, tendremos que decir si son complementos del nombre, del verbo, del adjetivo, del adverbio, ¿vale? Complemento agente no, porque nunca os voy a poner en el examen una oración en voz pasiva, ¿vale? Simplemente creo que con las que analizáis en voz activa, el tema está más que resuelto. Las oraciones según el predicado pueden ser, como hablábamos antes, si es un predicado nominal se llamarán atributivas y si es un predicado verbal se llamarán predicativas. Recordad que las oraciones de predicado nominal no pueden llevar complemento directo ni complemento indirecto. Siempre llevarán atributo, ¿vale? Eso será una pista que nos da la oración para saber qué tipo de complemento tenemos delante. El apartado de las oraciones y la intención, pues simplemente lo leemos, qué tipo de oración es cada una. Y luego cuando hablamos de la estructura, igual serán oraciones bimembres, las que tienen sujeto y predicado, y serán unimembres, las que tienen carácter impersonal, ¿vale? Las modalidades del verbo, bueno, pues también las podéis ver en el tema, ya sabéis que hay muchos tipos de verbo. Normalmente en el examen solamente estaréis ante verbos transitivos, intransitivos, copulativos y bueno, regulares o irregulares, ¿vale? Casi nunca ha aparecido en el examen una oración con verbo impersonal, recíproco, reflexivo, en fin, todo esto, ¿vale? No, con que os estudiéis los principales que os he comentado es suficiente. La oración compuesta, entonces. Hablamos de la oración compuesta porque en el examen lo lógico es que aparezca una oración simple y una compuesta. Lo lógico, puede aparecer dos compuestas, por ejemplo, también, ¿vale? Pero en el caso de que aparezca una simple y una compuesta debemos saber distinguirlas y decirlo. Esta oración es simple porque tiene un solo verbo y esta oración es compuesta porque tiene estos dos verbos, ¿vale? Ya sabéis que la oración compuesta tiene más de un predicado y tiene que ir siempre acompañada del sujeto, ¿vale?
Las oraciones compuestas formarán proposiciones, que son, digamos, las oraciones que nos encontramos dentro de las compuestas. Nunca diremos que una oración dentro de otra será simple. Siempre diremos que es una proposición. Entonces, cuando hablamos de coordinación, estaríamos hablando de dos proposiciones principales, porque son independientes. Cuando hablamos de subordinación, habrá una principal y otra subordinada. Y cuando hablamos de yuxtaposición, pues hablaremos de proposiciones equivalentes, ¿vale? Bien, vamos a ir viéndolas por pasos, por partes, ¿no? La coordinada. Es muy fácil identificarlas porque siempre van unidas las proposiciones por conjunciones. Entonces se establece una relación de equivalencia, son independientes sintácticamente cada una de las proposiciones y se clasifican según los nexos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aprendiéndonos cada uno de los nexos sabremos ante qué tipo de oración compuesta coordinada estamos. Serán copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. Esos 5 tipos, ¿vale? Luego tenemos las oraciones compuestas subordinadas, es decir, que hay una relación de dependencia entre las proposiciones. Habrá una que será principal y que podrá, digamos, subsistir sin la subordinada, pero la subordinada no. No podremos darle un significado pleno sin que exista la principal. Entonces, estas no están unidas por una conjunción, sino que, bueno, van unidas por el que, por ejemplo, o van unidas por comas. Con lo cual tendremos que identificarlas no por el nexo que las une, sino por la función gramatical que desempeñan, si es de sujeto, de atributo, etc. ¿Vale? Son un poquito más difíciles de ver, pero bueno, cuando veamos que no hay nexo, es que hay subordinación. Por ejemplo, ¿vale? Es uno de los trucos. Se clasifican según la función que desempeñan, sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales, ¿vale? Solo esos 3 tipos. Igual, para estudiar esto lo mejor es leer los ejemplos, trabajarlos en casa, copiarnos la oración fuera del libro e intentar resolverla, ¿vale? Y por último, las oraciones yuxtapuestas son las que no tienen conjunciones, sino que van unidas por comas normalmente, ¿vale? La relación entre ellas la establecen mentalmente los interlocutores y por lo tanto ambas proposiciones pues son independientes la una de la otra. Luego, bueno, os digo que las proposiciones coordinadas y subordinadas pueden no utilizar los nexos habituales, sino que pueden ir yuxtapuestas, pero esto no os va a aparecer en el examen. Este es un nivel, digamos, diferente. Entonces, cuando vayamos a estudiar este tema, lo más importante son los ejercicios de autoevaluación y los análisis morfosintácticos resueltos de la página 197. Con estos análisis y con los que tenéis en los ejercicios, bueno, podéis haceros una idea bastante aproximada de lo que puede aparecer en el examen. Importantísimo, ya sabéis, marcar primero sujeto y predicado, después los núcleos de ambos bloques y luego los complementos. Si hacéis esto, fenomenal. Los pasos vienen dados en la página 197 y os digo lo mismo que a los del nivel 1. Es necesario seguir estos pasos, porque si luego en el examen no marcamos sujeto, predicado, núcleos, complementos, si es una oración compuesta, si no, si es simple, si es compuesta de qué tipo, en fin, si no vamos marcando todo esto, son puntos que van restando. Entonces, es importantísimo que intentéis marcarlos todos, que si os surge alguna duda levantéis la mano y nos preguntéis, pero que por favor intentéis seguir esos pasos y garantizaros el aprobado, ¿vale? Por lo menos esos puntos en esa pregunta. Bueno, pues de esta evaluación no tengo nada más que contaros, espero que os haya resultado útil el repaso y bueno, pues vamos hablando y me vais contando lo que no entendáis, ¿vale? Muchas gracias a todos.